Bueno, el libro, como sabes, Ujú. no es un cajón desastre donde he querido meter todo lo que he publicado en la prensa o las conferencias que he dado, ni muchísimo menos. Y tampoco es una antología de lo mejor que he publicado, ¿no? O sea, desgraciadamente he optado por dejar fuera algunos textos que me gustaban mucho, pero que de alguna forma no veía que casaran en el libro, ¿no? Porque aunque efectivamente toco muchos temas, pero al final si empezamos a contar esos temas, pues básicamente todos los textos orbitan o bien sobre el arte, o bien sobre la literatura, o bien son crónicas familiares, o bien sobre la paternidad. Eh, y todos ellos de una manera, si me apuras, muy autorreferencial, ¿no? Entonces, cuando me propuse hacer este volumen, renuncié a la idea, porque claro, uno siempre puede tener la tentación, cuando escribes en prensa sabes bien que hay textos que están muy dictados por el momento, hay textos que aunque les has puesto mucho de ti mismo, pues te han salido mal, y hay otros textos que te han salido muy bien, que estás muy orgulloso y a los que guardas especial cariño, ¿no? Entonces esos textos uno siempre como que los guarda en el recuerdo y coquetea con la idea de reunirlos en algún momento, ¿no? Pero digo que no es una antología de esos textos por los que guardaba especial cariño o que me habían salido especialmente bien, pues porque he tenido que dejar muchos que o bien estaban efectivamente algo ligados a la actualidad, ¿no? Y por lo tanto perdían esa posibilidad de leerse tiempo después, o bien porque se iban por otros derroteros muy distintos a los que he intentado encauzar el libro, ¿no? En cuanto a cuál es mi sensación al enfrentarme a textos, algunos de ellos ya antiguos, bueno, como te decía, muchos de ellos los tenía en la memoria, ¿no? Y ha sido de ese tener en la memoria algunos textos lo que me ha impulsado a reunirlos, ¿no? Con lo cual el choque no ha sido tan grande, ¿no? Se puede decir que allí donde había choque apartaba el texto, ¿no? En los textos que al releerlos me seguía reconociendo y consideraba que todavía eran válidos y de alguna manera me retrataban, o las reflexiones que contenían me seguía identificando con ellas, pues se han mantenido, ¿no? Bueno, entre otras razones sí eso, ¿no? O sea, la memoria siempre es inventiva, siempre... o sea, la memoria no deja de ser un relato acerca de nosotros mismos, ¿no? Y entonces seleccionamos aquellas piezas de memoria que cuadran con el relato que queremos representar o que nos conviene en cada momento, se puede decir, ¿no? Y también es bastarda muchas veces, porque efectivamente no solamente es la memoria propia, sino que se nos pegan recuerdos de otros, pues de nuestros padres, por supuesto, de nuestra familia, historias que hemos ido recibiendo, pero también de películas, de libros, etcétera, ¿no? Y entonces sí, o sea, este texto me venía muy bien un poco para, dado que muchos de los textos orbitan acerca de la memoria, porque muchos son familiares y son sobre leyendas e historias que he recibido, pues bueno, era como una manera de poner una señal de tráfico diciendo cuidado, que aquí no todo es lo que parece, que puede haber recovecos y algún que otro engaño involuntario y demás. Y luego también lo elegí un poco como por cuestiones de ritmo, ¿no? O sea, el libro tiene también una estructura que pretende ser narrativa, ¿no? Y entonces pues, se abre con un bloque, digamos, autobiográfico, nos vamos metiendo a través del bloque autobiográfico en el arte, luego viene la literatura y luego vuelve otro bloque, digamos, autobiográfico, memorialístico o más real, ¿no? Y entonces el texto, por su brevedad y contundencia, me parecía que abría muy bien el libro y ese bloque primero, ¿no? Bueno, de la primera manera que me ha influido es conocer desde muy pronto los tremendos vaivenes a los que está sometida la vida del artista, ¿no? Es decir, que elegir el camino del arte es una felicidad, una gran fortuna y una libertad maravillosa, pero que muy a menudo es un sendero peligroso que te puede dejar sin recursos para pagar la luz, el teléfono y demás cosas, ¿no? Quiero decir que desde pequeño viví rodeado efectivamente de artistas, cineastas, escritores y demás, muchos de ellos muy brillantes, pero que la brillantez desgraciadamente no te garantiza
necesariamente el éxito en las profesiones artísticas, ¿no? Que ese éxito viene muchas veces del camino de la suerte y de azares incontrolables, y a veces incluso te diría que ser riguroso con tu trabajo y ser verdaderamente bueno te aleja de él, ¿no? Entonces, lo primero que aprendí fue eso, porque como observador que he sido siempre, y de ahí nace un poco también mi vocación literaria, creo que no se puede escribir si previamente no eres un observador de la vida, pues siempre me resultó paradójico cómo esos seres que me rodeaban y que resultaban tan brillantes y tan mágicos y que eran capaces de crear artefactos maravillosos, sin embargo a veces se veían obligados a llevar vidas miserables. En cuanto al arte estrictamente, se puede decir que las artes plásticas y la literatura son muy distintas, en el sentido de la literatura un factor fundamental es el tiempo, ¿no? O sea, un relato es un artefacto que juega con el tiempo, ¿no? Con la esificación de la información, etc. Mientras que las artes plásticas, la pintura desde luego es algo muchísimo más inmediato, y en eso podemos decir que se parece más a la poesía, ¿no? Pero sin embargo yo creo que sí se puede establecer muchos paralelismos, y sobre eso abundo en los textos del libro, que a veces hablando sobre arte estoy en realidad hablando sobre literatura, en torno al compromiso del artista con su propio trabajo, en torno a la finalidad última del arte y en torno a la idea esta que se maneja a veces sobre si el arte debe ser comprometido o no comprometido, tratar sobre la sociedad y tratar de cambiarla o no. Y también hay una cuestión primordial que yo creo que influye mucho, y es que todo arte, o no todo arte, porque no quiero dejar otras artes que no, pero digamos que desde luego las artes plásticas y la literatura son artes que se entretejen en soledad, es decir, que necesitas grandes cantidades de soledad y de lucha contigo mismo para sacarlas adelante, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier pieza periodística, cuando es buena, es literaria, sin ninguna duda, ¿no? Incluso, sin apuras, incluso la más técnica, o sea, un artículo sobre la bolsa, lo puedes hacer de tal manera que incluso resulte literario. Otra cosa es que el jefe de sección te deje o no te deje cometer ese pequeño desliz, ¿no? Pero yo que he escrito en la prensa siempre desde la libertad del colaborador y no del que está en la redacción soportando al jefe de sección, pues mi última arma al final era pues aceptar o no aceptar el encargo, pero si aceptaba el encargo que me lo hacía, tenía que aceptar también mis propias reglas, ¿no? Con lo cual me ha dado una libertad siempre estupenda a la hora de enfocar esos temas desde una óptica eminentemente literaria, que no es contradictoria con la periodística, ¿no? Es decir, simplemente el periodismo te exige en algunas piezas que no están concebidas para la prensa, puedes permitirte prescindir de dar determinado tipo de datos, ¿no? O sea, vas a dar esos datos que, digamos, mueven el relato exclusivamente en su sentido de relato, ¿no? Mientras que en el periodismo indudablemente no puedes renunciar a una serie de datos, es decir, si estás haciendo un obituario, que tengo dos en el libro, pues tienes que naturalmente incluir la fecha de nacimiento y la fecha de muerte y los méritos del finado y una serie de cuestiones, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser nunca una limitación. Luego está todo lo demás que tú puedes hacer para incorporar esos datos de una manera pues lo más bella estéticamente posible, ¿no? Que al final se trata de eso, es decir, ¿por qué el periodismo ha de renunciar a la belleza? Es decir, el periodismo debe informar y no debe callar, o debe proporcionar la máxima información posible en el mínimo espacio posible sobre cualquier acontecer, pero eso se puede hacer bellamente o desaliñadamente, ¿no? Entonces, si se hace bellamente, que también puede ser bellamente desaliñado, pero bueno, eso ya es más complejo, pues estamos hablando de literatura, ¿no? Y no hay más. ¿Por qué en España se margina de manera tan clamorosa el relato, las biografías también? En España hasta hace poco no había una tradición verdaderamente biográfica, o el periodismo, cuando en realidad en España ha habido muy buenos escritores de periódicos. Pues realmente no lo sé, no tengo una respuesta para eso, como no sea esa especie de eterno complejo que arrastramos los españoles
que incide en otros aspectos, como en que nos obliguemos a destrozar sistemáticamente nuestros pueblos y ciudades, etcétera, ¿no? O sea, no lo sé, pero es lamentable en cualquier caso y una gran pobreza. Yo creo que todas las épocas tienen la literatura que les corresponde, ¿no? Es decir, la literatura en sí misma no cambia, o sea, siempre trata más o menos sobre lo mismo, ¿no? Pero es, digamos, el tipo desde el que se escribe el que cambia, ¿no? Y por eso, al final, pues, cambian los géneros artísticos. Hay épocas en las que bueno, pues, se muere la tragedia griega, aparece la novela, luego hay géneros más populares según la época, o menos populares, el teatro lo fue muchísimo, etc., ¿no? Y hoy en día, sí, está este género multiforme, porque tampoco se puede como apresar en una sola definición, ¿no? Porque están como del yo, ¿no? y de la vida real, ¿no? Y eso lo vemos pues, desde novelas escritas en primera persona, que son novelas pero que pretenden ser falsas biografías, hasta libros misceláneos, dietarios, hasta la autoficción famosa, la cantidad de memoirs que han proliferado en los últimos años, etc. Yo creo que una de las razones posibles sobre todo esto es, por un lado, que hay una saturación de ficción, ¿no? Es decir, el papel de ficción probablemente, tradicional de la ficción, probablemente lo están cumpliendo o más las series televisivas, el cine, etc., ¿no? Es decir, gente que antes llegaba a su casa y abría un libro, pues ahora llega a su casa, abre el ordenador y se mete en una serie, ¿no? Entonces vivimos verdaderamente imbuidos de ficciones brutales. Es decir, antes teníamos 2 canales de televisión y íbamos al cine 1 o 2 veces a la semana. Ahora puedes consumir lo que te dé la gana a cualquier hora del día en las múltiples plataformas, y tienes desde series y películas de vikingos hasta fantásticas, hasta de despachos de abogados norteamericanos. En fin, tienes un plantel gigantesco donde, de manera que quien abre un libro quizá lo abre buscando otras cosas, dado que eso ya lo tiene hasta arriba, ¿no? Y esas cosas tienen más que ver probablemente con sus problemas reales con el individuo y sus problemas en la sociedad en la que vive, etcétera, ¿no? Y en ese sentido busca una voz más parecida o más confiable, o la voz de un amigo, o una confidencia que encuentra más fácilmente en ese tipo de literatura de no ficción o de autoficción o como queramos llamarla, ¿no? En cuanto a cómo hacer que eso resulte verosímil, bueno, ahí está el taller y el oficio del escritor. Muchas veces aquello que parece sencillo no lo es tanto, y la sencillez muchas veces viene de un laborioso proceso de maduración y de afinamiento de los instrumentos, ¿no? Es decir, esas, por ejemplo, no sé, el Guardián del Centeno de Salinger, pues es la voz aparentemente de un adolescente, pero ¿cuánto le costó a Salinger crear esa voz, ¿no? Pues probablemente tuvo que despojarse y que vaciarse, y que pues un poco pasa lo mismo con esos libros, ¿no? Que esa aparente sencillez y ese aparente ceñirte al argumento o al guión de tu propia vida no necesariamente esconde una más facilidad, sino que a veces te obliga, pues a lo que comento yo en ese artículo al que te refieres, ¿no? A renunciar a algunas cosas que no puedes contar, aunque sean verdaderas, porque contarlas perjudicaría la verosimilitud del relato. Quiero decir que lo despojemos, o que lo vaciemos, o que de pronto no contemos todo porque perjudicaría la verosimilitud, no quiere decir que no sea real el relato, ¿no? Es decir, al final se trata de la eficacia para contar algo. Si no tuviésemos que renunciar a nada a la hora de contar algo, no estaríamos contando algo, estaríamos dando el acontecimiento. Pero tú no puedes contar sobre ningún acontecer, sobre ninguna persona, sobre ningún suceso que te ha pasado absolutamente todo, ¿no? No puedes, porque ni siquiera lo puedes concebir, ni siquiera lo has recibido de esa manera, ¿no? Esa estaría solamente en manos de Dios, si es que existiera, ¿no? O sea, el narrarlo todo sobre cualquier hecho, ¿no? Ni siquiera nosotros, sobre lo que hemos hecho desde esta mañana, somos capaces de abarcarlo todo, todos los aspectos de la realidad. O sea, nos centramos en la realidad como si fuese solo aquello que vivimos nosotros, sentimos nosotros y vemos nosotros, pero alrededor de eso, aparte de un subconsciente que nos sobrepasa, pero más allá de nosotros mismos, cualquier acontecimiento tiene otros ángulos que no están bajo nuestra supervisión o en nuestras manos, ¿no? De manera que todo
todo relato parte de una necesidad de adelgazar la realidad para hacerla digerible y para hacerla transmitible, ¿no? Y en ese adelgazarla tienes que decidir qué es lo más prescindible, para qué, para la eficacia del relato, ¿no? Sí, claro, hay muchos. Siempre lo digo, pero no pasa nada porque lo vuelvo a decir. Para mí fue muy importante mi formación lectora y probablemente en mi decisión también, no de convertirme en escritor, que entonces estaba fuera de mis... no me atrevía ni siquiera a fantasear con ello, pero sí con la idea de al menos escribir en algún momento un libro. Fue muy importante, digo, una colección que se llamó La Biblioteca de Babel, que aparecía en la editorial Siruela, y que era en realidad no una copia, sino era una colección que ya había salido previamente en Italia, editada por Franco Maria Ricci, un autor italiano. Y era una colección dirigida por Borges, en que cada volumen, digamos, pues eran generalmente de cuentos, pero digamos era una biblioteca borgiana de autores diversos, pero que todos ellos conformaban, digamos, un poco, o sea, se podían decir o definir como una estrella dentro de ese universo borgiano, ¿no? De manera que estaba pues, desde Kafka hasta Chesterton, o Las Mil y Una Noches, o Nathaniel Hawthorne, o Papini, o Lord Dunsany, o Arthur Machen, en fin, era muy variada, pero esa biblioteca para mí fue un gozo lector, ¿no? Y fue un aprendizaje también, de manera que cualquiera que tenga la paciencia en internet supongo que podrían buscar el listado de todos los libros que se publicaron ahí, cualquiera de ellos merece la pena. Luego para mí en esos mismos años pues fue muy importante, claro, también el encontronazo con Cortázar y el encontronazo con Borges. Y luego más adelante pues libros fundamentales en mi formación, pues por supuesto Buscar el tiempo perdido, pero también Tristram Shandy de Laurence Sterne. No sé, Thomas Bernhard fue muy importante para mí en determinado momento. Sebald, años después, también fue muy importante. Sí, claro, esos libros mismos que te he mencionado, pues el mismo Borges, el mismo Cortázar, pues son libros que no te voy a decir que leo como algún pretencioso dice que lee el Quijote todos los años y cosas así, ¿no? Pero bueno, digamos que en esta corta vida que tenemos y con tantos libros buenos como hay, pues a veces parece que releer es casi un pecado, ¿no? Entonces uno no relee cualquier cosa, pero bueno, esos autores que son importantes o que lo han sido, pues de pronto sí, me puedo ver releyendo a Borges o me puedo ver releyendo a Esther, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que precisamente esa es la cualidad de la buena literatura, es decir, que cambia, cambia no solamente en función del individuo que la lee, porque la lee desde sus propias referencias, sino que cambia también según el momento y el modo en que lo lea el mismo individuo, ¿no? O sea, la literatura, para ser buena, tiene que ser rica, tiene que tener esa capacidad de interpretar la realidad, y la realidad es no la realidad solo del tiempo en el que fue escrito ese libro, sino la realidad del lector. O sea, si los libros clásicos no nos hablasen sobre nuestra propia realidad, aunque estén escritos en el siglo V después de Cristo, pues no los leeríamos, ¿no? O sea, esa capacidad para hablarnos de nosotros y de nuestra propia realidad es lo que hace que la literatura esté viva independientemente del siglo en el que haya sido escrita, ¿no? Entonces, claro que eso me sucede. También a veces te llevas decepciones también, ¿no? Por ejemplo, hace poco cogí El siglo de las luces de Carpentier, que yo lo había leído en su día y no pude con él, por ejemplo, ¿no? Pero también porque uno de joven lee como con mucha más generosidad, con mucha más avidez, incluso aquí donde no comprende le pone voluntad y alma y tesón y lee porque piensa que si no se está perdiendo algo fundamental, ¿no? En la madurez ya si algo te impacienta, pues sabes que lo puedes dejar y que tu vida no va a cambiar gran cosa.